Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya les mandé el material teórico y ahora vamos a hacer un ejercicio que más o menos es como un ejercicio de prueba, más o menos lo que yo voy a pedir, lo que voy a solicitar, el tipo de análisis que voy a exigir también, para ver si realmente entienden los conceptos que hemos conversado en clase ya, o lo que han visto en los videos, ¿de acuerdo? Así que partamos. Este es un ejercicio de un circuito RLC donde vamos a calcular las tres potencias y el factor de potencia también con el fin de poder evaluar la eficiencia. ¿Ya? Ok, partimos. ¿Ya? Dice, para el circuito que se muestra, determinar potencia aparente, la potencia activa, la potencia reactiva y el factor de potencia, que tiene que ver con el desfasaje que hay entre, o el desfase, perdón, que hay entre el voltaje y la corriente. Ya tenemos una fuente alterna de 110 volts, 60 Hz. Como no le pusieron ángulo, se supone que parte en cero. La corriente que circula por ella y tres elementos, que es 10 ohm, 40 milihenrios y 265 microfaradios el condensador. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, lo mismo que hacíamos cuando analizábamos circuitos, calculamos impedancia y corriente y voltaje, y corriente en el circuito RLC, siempre uno tiene que ver primero la reactancia. ¿Ya? Entonces calculamos la reactancia. Tenemos una frecuencia de 60 Hz y una velocidad angular de 2 por pi por f, que son 377 radianes partido por segundo, ¿de acuerdo? Aquí 2 por 3,14 por la frecuencia que vale 60 Hz, perdón, le da 377 radianes partido por segundo. Y la fórmula que tenemos, ¿no es cierto?, es 2 por pi por f por L, o omega L, y xc es 1 partido por 2 por pi por f y por c, o omega c. ¿Ya? Ok. Primero pasamos los 40 milihenrios a números con decimales, nos quedan 0,04. Calculamos la reactancia inductiva, son los 2 por pi por f y 2 son 377, multiplicado por el valor de la inductancia, que es 0,004, y nos da 15,08. Entonces el valor de la inductancia, ¿no es cierto?, es positiva, ¿ya? Recuerden que siempre la bobina genera una reactancia positiva de J 15,08 ohm, ¿ya? Y luego calculamos la reactancia capacitiva, el condensador son 265 microfaradios, o lo que es lo mismo, 265 por 10 a la hora menos 6. Ustedes también pueden dividir por 1.000.000, para que no salga el número tan grande, se pone a la menos 6, porque son 6 espacios a la izquierda del punto decimal, ¿ya? Lo pueden hacer así en la calculadora, lo pueden hacer directamente así, ¿ya? 256 por 10 a la hora menos 6, o pueden dividir los 265 por 1.000.000 y llevar el número decimal. Y eso es 377, que es la velocidad angular, 2 por pi por f, y por el condensador, que vale 265 micro, ¿ya? O 10 a la hora menos 6, o 265 partido por 1.000.000, no es lo mismo. Y eso da 10,01, que, ¿no es cierto?, aporta una reactancia de carácter negativo, porque X es menos esto, menos J 10,01. Aquí tengo las dos reactancias, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Yo por el valor de la reactancia, inmediatamente deduzco algunas cosas. Primero, que es el resultado es positivo, ¿no es cierto?, porque me va a quedar 15 menos 10, más o menos. Y además que ya sé ya que es un circuito que es predominantemente inductivo, y eso significa que la corriente va atrasada. O sea, lo puedo deducir de estos resultados. ¿Ok? Va atrasada. Pero hay que calcular la corriente, ¿ya? Ahora, calculamos la diferencia, ¿no es cierto? Restamos los 15,08 menos los 10,01 y nos da positivo, como estábamos viendo, J 5,07. ¿Ya? Entonces, aquí está la línea de deducción, ¿no es cierto? Al ser el resultado positivo, podemos deducir que el circuito es predominantemente inductivo. ¿Ya? Ya es un aporte al análisis. Entonces ya sabemos entonces que la corriente está atrasada respecto al voltaje. Eso lo sabemos. Esta información es útil ya que permite dibujar adecuadamente el triángulo de potencia, que lo vamos a hacer al final. ¿Ya? Entonces, la impedancia total del circuito es la suma, como está en serie, ¿no es cierto?, 10 más el resultado de esto, ¿ya? Y queda 10, aquí da 10 más J 5,07, que es para lo que está acá, ¿ya?
Listo, tenemos la impedancia en modo rectangular o en expresión compleja. Hay que pasar la polar para poder calcular la corriente. Calculamos la magnitud, que son los catetos al cuadrado, 10 al cuadrado más 5,07 al cuadrado, eso da 11,21. Y el ángulo, siempre usamos la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, siempre, partido por la parte real, siempre. Y eso nos da un ángulo de 26,9, ¿ya? Es el ángulo de desfase que hay entre la corriente y la tensión, ¿ya? O sea, es los grados que parte después la corriente una vez que ya partió el voltaje, ¿ya? No es muy alto, no es muy alto. Así que no vamos a tener un factor de potencia, digamos, muy bajo. Significa que vamos a tener un circuito más o menos de buena eficiencia, ¿ya? Bueno, ahí lo expresamos en forma polar, ZP, ¿no es cierto? 11,21 a la magnitud y 26,9 los grados. Ahora calculamos la corriente. Ley de Ohm, B partido por R, o en este caso B partido por Z. Y nos da 110 partido por 11,21, nos da 9,81, 0 menos 26,9 es menos 26,9. ¿Ok? Recuerden que es negativo, ¿por qué? Porque va a quedar en el debería quedar, como lo hacíamos el semestre pasado, va a quedar en el cuarto cuadrante el fasor de la corriente. Eso pasa porque está detrás del voltaje que está horizontal en el valor de los reales. Bueno, teniendo la corriente, el ángulo de fase y la tensión de alimentación, ahora podemos calcular las potencias solicitadas. La potencia aparente es muy sencilla, es V por I. Calculamos las magnitudes, 110 por 9,81, ahí nos da 1079,1 volt-ampere. Recuerden que la potencia aparente se expresa en volt-ampere, ¿ya? La aparente es como la total, la que se entrega, ¿de acuerdo? La potencia activa es la potencia que se le llama útil, es la que se visualiza, ¿ya? El movimiento del rotor en el motor, lo que se ve, se palpa. Y da 110 y se calcula multiplicando la tensión por la corriente, o podemos colocar también el valor S acá nomás, es esto que está acá, ¿ya? Por el coseno del ángulo, 26,9 que es el desfase, ¿no? Y eso nos da 962,25, cercano a los 1000, es decir, es un motor que está, casi toda la potencia se está yendo en potencia activa, bien, ok. Y luego tenemos la potencia reactiva, que es el efecto de la bobina, ¿no es cierto? Si el motor hay un efecto inductivo, ese campo magnético, que no es que sea inútil, lo que pasa es que no se ve como movimiento, pero es necesaria para producir el fenómeno de Faraday y la repulsión, evidentemente, el giro del rotor, ¿ya? O sea, es una herramienta necesaria para el funcionamiento del motor, ¿de acuerdo? Que nos da 110 por 9,81 por el seno del ángulo, que son el desfase 26,9. Y eso nos da 488,22 volt-ampere reactivo. La potencia activa, la útil entre comillas, se mide en watts. Y la potencia reactiva, producto de la reactancia y la inductancia, se mide en 488,22 volt-ampere reactivo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a evaluar la eficiencia. Dice ahí, para evaluar la eficiencia de este circuito y que tiene relación entre la potencia activa y reactiva, utilizamos el factor de potencia, que es igual al coseno del ángulo de desfase entre la tensión y la corriente. O sea, el factor de potencia es el coseno del ángulo, lo que nos da coseno de 26,9, 0,89. Buena. Si multiplicamos por 100, nos va a dar un factor de potencia del cercano al 90%, es decir, al 89%. Que ya lo habíamos deducido acá, porque la potencia activa es mucho más alta que la reactiva, ¿se fija? Entonces, gran parte de la energía se está yendo en potencia útil, ¿de acuerdo? Bueno, este es un buen valor y tiene relación en que gran parte de la potencia es de carácter activo, lo que se denomina también potencia útil, ¿ya? Ahora, grafiquemos las señales en función del tiempo, grafiquémoslas, ¿de acuerdo? Considerando el ángulo de desfase, el phi, de 26,9. Ahí está. Entonces, este es 0 y este es la ordenada. La senoidal parte en 0, no tiene ángulo de fase, parte en 0. Y fíjense ahí, y más o menos, aquí parte la corriente. Acá está abajo, no se considera. Acá parte la corriente.
Este que está acá, todo esto que está acá, es el ángulo de desfase, ¿de acuerdo? Que son 26.9 grados, ¿ya? 26.9 grados. En atraso. Sí, porque este ya partió, partió desde el punto de vista de las coordenadas, ¿de acuerdo? Partió acá, en 0, 0, y esta parte por acá, más o menos, por acá. ¿Ok? Un ángulo chiquitito, por lo tanto el factor de potencia es más o menos alto, ¿de acuerdo? Lo ideal es que el factor de potencia sea igual a 1, pero sabemos que eso no va a pasar, ¿ya? Entonces se fija, ¿no? Aquí, ahí se fija, ¿de acuerdo? Este angulito que está acá es 26.9. Partió acá y esta parte acá, atrasadita, ¿ya? ¿Se puede ver en cuántos segundos? Sí, bueno, si tenemos la frecuencia, calculamos el periodo y lo hacemos por último barrera 3 simple. Pero este delta o esta diferencia de tiempo que hay acá entre este punto y este punto equivale para esa frecuencia a 1.25 milisegundos. Es decir, la corriente estaría partiendo atrasada 1.25 milisegundos después del voltaje. ¿De acuerdo? Ahí está el atraso, ¿ya? Ahí está el tiempo en milisegundos y la amplitud en voltaje. ¿De acuerdo? Lo que hacíamos nosotros el semestre pasado, nosotros, como se puede ver, la corriente está atrasada 26.9 grados respecto al voltaje y equivale en tiempo a un atraso de 1.25 milisegundos. En el plano Z podemos dibujar, es lo que hacíamos nosotros, colocamos el voltaje porque no tenía ángulo de desplazamiento y acá tenemos la corriente, ya aquí está magnificado para que se note ya. Y esta está en el cuarto cuadrante, está atrasado, ¿se fija? Recuerden que nosotros trabajamos así, en sentido contrarreloj. Pues esta va por acá y esta va atrasadita acá, ¿ya? 26.9 grados. Es lo que hacíamos, que era el diagrama fasorial, ¿se acuerdan? Este que está acá, el diagrama son fasores, porque tiene magnitud, dirección y sentido, ¿de acuerdo? Por eso queda con flechita, ¿ya? ¿Ok? Y el triángulo de la potencia, bueno, lo dibujamos casi imitando acá, hacia abajo, porque es de carácter inductivo. Está trazada, entonces aquí tendríamos la potencia activa en el eje real de 963 watts, tenemos la potencia reactiva hacia abajo, que es inductiva, de 488 volt ampere reactivo, y el punto desde el origen, esta hipotenusa que está acá, correspondería a la potencia aparente, ¿de acuerdo? Por eso no se puede hablar directamente como una suma algebraica ya. O sea, hay que hacer las confusiones trigonométricas para que nos dé los 1079 volt ampere. ¿Ok? Eso es. ¿Ya? Cualquier duda, aclaramos, pero básicamente es más o menos el carácter que va a tener el tipo de evaluación que voy a desarrollar. Pero yo sí les voy a pedir algunos análisis, ¿ya? Que me expliquen algunas cositas. Porque a mí, mediante eso, voy a entender que ustedes han aprendido bien, ¿ya? Porque una cosa es resolver un ejercicio, otra cosa es entender lo que se está haciendo. Y a mí me interesa que entiendan lo que están haciendo, ¿ya? Vamos a entrar ahora en un tema bien interesante, que es de compensación. ¿Cómo compenso yo, cómo compenso yo a fin de que esta corriente se acerque lo más cercano al origen del voltaje para que esté en fase? En fase voy a tener muy poca corriente negativa, o sea, muy poca potencia negativa, o casi voy a tener un mínimo de potencia reactiva, ¿ya? ¿Ok? Hay formas de compensar, ¿ya? ¿Ok? Y eso se lo voy a enseñar, ¿ya? Bueno, eso. Ok. Nos vemos.